Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todas aquellas personas que van con miedo a los cajeros automáticos. ¿Cuántos salen y qué incluyen las coberturas que ofrecen las entidades bancarias contra el robo a la salida de los mismos? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión que ofrece en el actual contexto económico el mercado de capitales local. Y en el último bloque vamos a hablar sobre los numerosos inconvenientes que el cepo cambiario viene provocando en algunos segmentos de la población, respondiendo a algunas consultas que ustedes nos enviaron. Quédese con nosotros y tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos, ya con la presencia de Santiago Chilala, está Yamila Escala y nuevamente nos está acompañando Juan Napoli en esta ocasión para brindar algunas recomendaciones de inversión para todos aquellos que están buscando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola. Bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Y vamos a ir a los temas que tenemos para hoy. Y desde comienzos de agosto el dólar informal viene ganando terreno semana tras semana, tras caer a 6.14 en el primer viernes del mes. Santiago nos presenta esta información. Así es, Alejandro, es que todas las semanas hay una nueva noticia con lo que significa esta sintonía fina del mercado cambiario. La semana pasada tenemos un dólar informal que, según la información que trasciende, cerró en torno a los 6.40. ¿Y cuál fue una de las noticias que por supuesto impactó en este mercado cambiario? Tiene que ver con la imposibilidad de adelantar los dólares para los pagos en tarjetas de crédito. Recordemos que el uso de la tarjeta de crédito en el exterior es una de las pocas ventanillas que tienen los ahorristas minoristas o quienes quieren gastar o tener dólares, digamos gastos en dólares, para justamente poder hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los bancos? Prohibieron la posibilidad de adelantar la compra de dólares para gastos futuros en tarjeta de crédito. Hasta este momento lo que se podía hacer es adelantar con pesos en los bancos una cierta cantidad, dependiendo de la tarjeta de crédito, el monto que autorice cada tarjeta, para luego realizar compras en dólares en el futuro. Bueno, eso ya no se puede hacer a partir justamente de la semana cambiaria, de la semana pasada, perdón, y justo te decía, Alejandro, que todas estas noticias tienen repercusión en el mercado cambiario. En este caso, los ruidos generan movimientos en el tipo de cambio informal, que también, como te adelantaba, cerró la semana pasada en torno a 6.40. Muy bien, perfecto. Entonces, un dólar informal que, tras haber caído a comienzos de mes, como decíamos recién, a 6.14, fue ganando terreno semana tras semana y cerró la semana pasada a 6.40. Veremos qué sucede en los próximos días. Vamos a brindar ahora información, como dije en la apertura, para todas aquellas personas que cuando tienen que ir a un cajero automático lo hacen con miedo. ¿Cuáles son las coberturas que ofrecen los bancos en el mercado local que nos protegen contra la posibilidad de que nos roben a la salida de los cajeros automáticos? Las coberturas disponibles en este momento en el mercado son amplias y diversas. ¿Qué significa esto? Que varía, por ejemplo, el radio de cobertura. En algunos casos tenemos coberturas que nos ofrecen la posibilidad de cubrirnos a 50 metros del cajero automático. En otros casos, a 200 metros o 20 minutos. Bueno, llamativa diferencia si la hay. En un caso puede estar el policía muy cerca del cajero o del banco cuando hacemos la extracción, en el otro caso no. Habrá que ver cómo se demuestra eso, por ejemplo. En otro caso, en las compañías difiere la cantidad de instancias de robo que cubre el seguro. En algunas es ilimitado, en otras tenemos hasta 1, 2 o 3 veces. Bueno, también no, hay que tener mucha mala suerte, pero bueno. Por otro lado, en algunos casos se cubre si el robo fue cuando la extracción se hizo por ventanilla, o sea, en el horario hasta las 3 de la tarde y no por cajero automático, que es lo que le presentamos en esta investigación que hicimos para el día de hoy. Por otro lado, tenemos seguros de vida, seguros por gastos médicos y también aquello que nos cubre cuando tenemos que hacer gastos por la documentación que perdemos, aparte cuando nos roban la plata que extrajimos, más lo que teníamos en la cartera, por ejemplo. Son distintas variantes que es interesante consultar
a la hora de contratar un seguro de este tipo, porque bueno, no es lo mismo cómo le responde la compañía a uno según lo que contrató al principio, y eso hay que saberlo de antemano. Por lo tanto, entonces en este momento en el mercado tenemos a un costo mensual de 3 pesos, en Ciudad la cobertura básica, en Nación el clásico 3,40, provincia 6 pesos por mes, Credicop en el mismo valor y Ciudad Medium, un producto de características intermedias, también en ese valor, Nación Premium 6,70, Macro 8, Ciudad Premium 9, Galicia 9,45, 9,50 Superville, Patagonia 11, Standard Bank Clásica 12, Francés en el mismo valor y Standard Bank Premium en 15 pesos. Recordemos nuevamente la variedad en las coberturas, ¿sí?, que nos ofrecen ante la posibilidad de un robo en la vía pública después de una extracción en cajero automático. Bueno, vemos que son coberturas bastante accesibles, bastante económicas y bastante amplias en lo que incluyen, así que son para tener en cuenta en particular a aquellos sectores de la población que tienen más riesgo de este tipo de eventos. No estamos hablando de los jubilados o de personas con algún tipo de dificultad. Sí, las sumas aseguradas son pequeñas en comparación a otro tipo de siniestro porque uno tiene un límite en el cajero automático, por eso también lógico, lo que paga por mes es poco. No, y además son incidentes que esperemos que no sean cada vez más factibles, pero todavía no es una ocurrencia tan habitual, ¿no?, este tipo de hechos. Bueno, vamos a seguir ahora con las recomendaciones de inversión. Hablamos justamente el domingo de lo difícil que es en este momento decidir, ¿no?, qué hacer con nuestro dinero, dónde colocarlo, así que hoy Juan nos va a dar una mano con este objetivo. Sí, hablamos de carteras de riesgo medio, conservador y agresivo. Yo creo que para alguien conservador, sin duda la mejor opción en este momento son los títulos públicos dolarizados. Alguien conservador, decís alguien que tradicionalmente se inclina por un plazo fijo en pesos. Te diría un comprador de dólares. Ajá, o un comprador de dólares, tal cual. Que es más conservador que el plazo fijo, porque el plazo fijo rinde 14, la inflación es 25, digamos, por más conservador que sea, no te rinde mucho. Para un comprador de dólares, por ejemplo, hay un bono, el Bonar 7, que está venciendo el año que viene, y te paga el 12 de septiembre un cupón de 3,5%. También está el Boden 15, que es a 3 años, el día 3 de octubre también paga 3,5 un cupón. Interesante, haciendo la cuenta... una rentabilidad anual a eso. ¿Cuál es la rentabilidad anual? Iba a decirte eso. El Boden 15, lo interesante es que si vos conservás el título los 3 años cobrando las rentas, estarías adquiriendo los montos que quisieses dólares al precio oficial, a 4,62. Claro. Y en el caso del Bonar, que está venciendo el año que viene, tenés un rendimiento en dólares, es un cupón de 10,5%. Ajá. En dólares, considerando que la lámina de 100 dólares está valiendo 650 pesos aproximadamente. ¿Esa es la rentabilidad nominal o lo que uno recibe, digamos, si uno compra hoy? No, eso es lo que vos recibís si uno compra. Los dólares que vas a recibir si comprases hoy el título. Muy bien, o sea, estamos hablando entonces de una rentabilidad del 10% contra el 0, ¿no?, de tenerlo justamente. Sí, igualmente esto se ha desvirtuado un poco más allá de lo que es la inversión en un título público, porque realmente gente que no está acostumbrada a este tipo de inversiones está comprando porque es la única manera de hacerse de dólares. Entonces están muy demandados porque son bonos muy cortos, uno que está venciendo en 1 año, el otro en 3 años, y si hay algo que ha demostrado realmente el gobierno actual es voluntad y compromiso con los pagos de los títulos, así que yo por de pronto los considero muy seguros. Bueno, esperemos que mantenga, ¿no?, esta voluntad y compromiso de pagar sus deudas en los próximos 3 años, por ahí en algún momento esos 3 años con alguna dificultad económica. Nos vamos entonces a un primer corte, quédese con nosotros. Y aquí tengo a mi lado Horacio Miró, con quien en instantes vamos a estar respondiendo a las consultas en materia de seguros que ustedes nos han enviado. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Antes de hablar con Horacio, vamos a responder las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestras líneas telefónicas y también nos pueden enviar sus consultas a través de nuestra página de Facebook. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta de Paola sobre la situación del Banco Macro.
El Banco Macro es el banco de capitales nacionales privados más importante del sistema financiero argentino. Tiene un patrimonio de 5.141 millones de pesos, depósitos por 29.839 millones y según información oficial del Banco Central muestra resultados positivos de 435 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Macro. Muy bien, también se comunicó con nosotros Marcelo para conocer el estado del Banco Meridian. Un banco más pequeño que tiene un patrimonio de 44 millones en este caso. Depósitos se acumula por 224 millones de pesos y aunque tiene resultados negativos de 675.000 pesos, muestra buenos indicadores de solvencia y de liquidez. Así que también asignamos cara sonriente para el Banco Meridian. Perfecto, vamos a comenzar ahora a desentrañar algunas de las dudas, de las cuestiones que surgen cotidianamente con el seguro en nuestro país a partir de algunos incumplimientos de las compañías, pero también a partir del desconocimiento, ¿no?, que está muy generalizado en la población sobre los alcances, en algunos casos, de las coberturas de seguros. Y vamos a comenzar, Horacio, con la pregunta de María, que nos cuenta que andaba por la calle con su auto cuando se le quedó por un problema en el embrague. Al ser imposible arrancarlo, llamó al auxilio que le provee su seguro y la grúa tardó 1 hora y 40 en llegar. Podés escuchar, escuchaste bien, ¿no? 1 hora y 40 en llegar hasta el lugar en el que María estaba. Esto le pareció a María, como también me parece a mí, sumamente excesivo y está evaluando cambiarse de compañía por este motivo. Nos pregunta cuál es el tiempo que debería tardar un servicio de auxilio o que tarda normalmente. ¿Es esto un indicador de la seriedad de una compañía? Nos pregunta también. Bueno, Alejandro, el tema es un poco complejo y es un dolor de cabeza para las compañías de seguros desde hace mucho tiempo, porque el servicio de grúa es un servicio que se agregó a la póliza por una cuestión de competencia, llamémosle de marketing, de brindar un servicio adicional que no tiene nada que ver con el seguro en sí, claro, que es la cobertura patrimonial del vehículo y de la responsabilidad de los daños que pueda causar la persona hacia terceros. Esto es un servicio adicional que lo utilizan para, de alguna manera, atraer más clientes. Y la realidad es que la mayoría de las compañías no lo controlan. En consecuencia, los tiempos de respuesta son muy variados y dependen de la circunstancia. Por lo tanto, en realidad, no es correcto decir que el tiempo de tardanza, además, consideremos que en la capital federal, con el tránsito que tenemos, es a veces muy difícil estipular tiempos exactos de... Por eso, ¿no dirías que uno elija a su compañía de seguros por cómo la atendió el servicio de grúa? Lamentablemente, en casi todas las compañías va a tener la misma situación que depende de la suerte más que de otra cosa. Bueno, lamentablemente. Bueno, una clara respuesta para María. Vamos a seguir ahora con información financiera. Un conjunto de diputados presentó hace algunos días en el Congreso un proyecto para abrirle una cuenta a todos los estudiantes, tanto primarios como secundarios, para estimular la cultura del ahorro. Santiago nos presenta este tema. Un proyecto interesante del oficialismo en Frente a la Victoria. Algunos diputados, como la diputada Conti, el diputado Kunkel o el diputado Recalde también, bueno, presentaron este proyecto de ley justamente, como decías, Alejandro, para fomentar el ahorro en los más pequeños, para que estudiantes tanto del sector de la escuela primaria como de la escuela secundaria tengan de forma totalmente gratuita una cuenta. En este caso el proyecto habla solamente del Banco Nación. ¿Para qué? Bueno, para mostrarles la importancia del ahorro, para mostrarles también la importancia de bancarizar la economía y de trabajar en la economía registrada y, por supuesto, para educar a los más chicos en esto que es la cultura del ahorro y de la bancarización. Este proyecto entró en comisiones, Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y también la Comisión de Educación. Así que se espera que el trámite sea lento, seguramente tendremos más noticias en las próximas semanas. Muy bien, si coincide un proyecto interesante, esperamos que reciba el apoyo y veremos viendo cuáles son los detalles de la normativa que regule a estas nuevas cajas de ahorro. Bueno, vamos a seguir respondiendo a las consultas en materia de seguros. También se comunicó Horacio Sergio, que nos dice que el otro día andaba por la autopista y desafortunadamente participó de un choque en cadena en el cual se vieron involucrados 5 autos. Ni la persona que inició el choque, ni la que lo chocó a él como consecuencia del mismo, lo incluyeron en la denuncia a sus compañías de seguros. Quiere saber cómo debe manejarse para que le cubran los daños que él sufrió. Debe enviarle una carta o documento al que inició el choque, al que lo chocó a él o a ambos. Bueno,
Alejandro, en los choques múltiples hay dificultades para demostrar exactamente cómo funciona. Un choque simple, un choque múltiple es mucho más complejo. En consecuencia, la persona que fue chocada dentro de ese choque, supongamos que la persona se desplazaba con su vehículo en el medio de la cadena esta que se desarrolló, él tendría, de contar con los datos de las personas que participaron del choque, debería intimar el reclamo a la persona que lo chocó a él, porque lo que se establece cuando se habla de una cadena de choques es eso, es una cadena de responsabilidades. Para ordenarlo de alguna manera, va a responderle a esa persona quien lo chocó a él, y así sucesivamente se van a ir respondiendo mutuamente hasta llegar al que inició el choque. Ajá, pero básicamente su reclamo tiene que ir hacia el vehículo que lo chocó a él. Muy bien, muy claro entonces. Le tiene que enviar una carta de documento, obviamente, ¿no? Si no está hecha la denuncia en la compañía aseguradora, él tiene que intimar a la persona que lo chocó a que realice la denuncia para poder hacer el reclamo correspondiente, si no reclamarle directamente a la persona que lo chocó. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con información para aquellas personas que están buscando qué hacer con su dinero. Juan. Sí, recién escuchaba a Santiago hablando sobre los bancos y veía las sonrisitas de la cara, ¿no? Claro, ¿cómo no van a tener sonrisas si ganaron más de casi 9.000 millones de pesos y dejaron en impuestos al Estado casi un poquito más de 4.000? En ese contexto, para alguien un poquito más agresivo, me inclinaría obviamente por el sector y en particular Macro, Galicia y Banco Francés. Y si tenés a alguien un poquito más agresivo, también son muy interesantes los cupones atados al PBI. Muy bien, entonces acciones de bancos y cupones de PBI para aquellos inversores que están más dispuestos a asumir riesgos. Y ahora vamos a responder una última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Cristina, que nos consultó sobre la situación de Mercantil Andina. Esta empresa presenta un activo de 844 millones de pesos, un pasivo de 765 millones, 78 pesos como patrimonio, 78 millones de pesos como patrimonio, resultado 23 millones, primas 817 millones de pesos e informa 2.386 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, con esta información nos vamos a un corte. Al regreso vamos a hablar sobre los numerosos inconvenientes que el cepo cambiario viene provocando en algunos segmentos de la población y las consultas que esto viene generando. Bueno, abrimos un nuevo tema y el cepo cambiario viene provocando numerosos inconvenientes. La imposibilidad para acceder a los dólares ha afectado principalmente o entre otros a aquellas personas con deudas en dólares o aquellas personas que estaban a punto de adquirir un inmueble y que en cuestión de días vieron que sus objetivos o el cumplimiento de sus obligaciones quedaron fuera de su alcance. Bueno, justamente para analizar este tema, para responder a algunas de las consultas que en relación a este tema nos han enviado algunos de ustedes, es que está con nosotros Francisco Susmel. ¿Cómo te presentamos, Francisco? Como abogado, también como asesor legal y además, bueno, de tus numerosos antecedentes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar rápidamente con las preguntas que tenemos, pero no tenemos mucho tiempo. Tenemos la pregunta de Teresa y Juan, que nos preguntaron algo parecido. Ambos se endeudaron en forma privada en dólares. Con la implementación del cepo cambiario se les tornó imposible comprar los dólares en el mercado oficial para pagar las cuotas de estos préstamos y en ninguno de los dos casos los acreedores aceptan el pago en pesos al tipo de cambio oficial. Dado que el precio del dólar informal se les hace muy difícil honrar sus compromisos, quieren saber si existe alguna vía legal o al tipo de cambio oficial. ¿Cómo les recomendamos que se manejen frente a los acreedores? Nos preguntan, y si les conviene dejar de pagar hasta que se resuelva esta diferencia. Bien, aquí hay un punto legal que todavía es relevante, independientemente de que después pueda haber cambios con la reforma del Código Civil. Hoy en día la obligación de pagar en dólares es válida y es exigible. Los tribunales en principio están obligados, de acuerdo con el Código Civil en su actual redacción, de ordenar la entrega de dólares. O sea que no pagar entraña el riesgo de que si demandan los acreedores el tribunal diga hay que pagar dólares billete. Lo que está ocurriendo también es que alguna gente en situaciones como la de ellos está yendo vía recursos de amparo con suerte diversa. Algunos han obtenido órdenes de los jueces a la FIP para que les entreguen los dólares, otros no.
En algún caso se han obtenido los dólares, en otros casos las cámaras de apelaciones o la FIP ha recurrido a las sentencias y las cámaras de apelaciones dijeron que había que invocar la fuerza mayor, la imposibilidad de pago. Ahora, eso es una opinión de las cámaras de apelaciones, pero no quiere decir que cuando realmente alguien demande el pago, después las cámaras de apelaciones digan tiene que pagar en dólares porque eso es lo que dice el código. La vía del amparo está. Otra es siempre la negociación abierta. Lamentablemente para la gente que hoy se ve con dificultades para acceder al dólar del cambio oficial, la vía del amparo está, pero no es segura, y obviamente su compromiso de pagar en dólares es exigible en dólares. En general lo que está ocurriendo es que la gente negocia, con mejor o peor resultado. Pero a ver, Francisco, te recuerdo lo que sucedió en el 2002, a partir del 2002, ¿no? Que muchas personas justamente tuvieron dificultades similares a estas y consiguieron que muchos juzgados, que muchos jueces reconocieran esto del esfuerzo compartido, ¿no? ¿Esto vos creés que puede llegar a suceder? Puede llegar a ocurrir, la jurisprudencia esa es válida, pero exige el inicio de un juicio y un trámite complicado. Por eso señalaba que lo lógico, lo más sencillo es tratar de negociar con el acreedor. Si el acreedor dice no y demanda, bueno, se puede invocar la teoría del esfuerzo compartido, pero el acreedor se va a presentar diciendo, bueno, el Código Civil dice que hay que darme los billetes, los quiero. Las sentencias pueden salir a favor o en contra. Ahora, la postura de acreedor y deudor es hoy esa. Las soluciones son la invocación de la teoría del esfuerzo compartido, un amparo que puede aliviar o no a los deudores según su resultado, o una negociación. En general el consejo siempre es tratar de negociar para evitarse un juicio y los gastos y la pérdida de tiempo y en muchos casos hasta las dificultades con crediticias, etcétera. En el 2002 de todas maneras sí hubo una ley que impuso un plazo para que las partes pactaran sus diferencias y después salió el esfuerzo compartido. Hoy no hay ninguna ley, hoy rige un Código Civil que exige el pago en dólares. Ahora, Francisco, hablabas del Código Civil, pero el Código Civil se puede cambiar también. Hay un proyecto que está siendo discutido que justamente dice que las deudas en dólares pueden pagarse al tipo de cambio oficial en pesos. La gente que nos consulta, ¿tiene que esperar o le recomendás que espera que salga ese nuevo Código Civil o no? Bueno, ahí hay un tema interesante. La última reforma del Código Civil importante en 1968 dijo que las obligaciones anteriores a la reforma del Código se cumplían con la disposición del Código Civil viejo, con lo cual el que está esperando la sanción del Código Civil tiene algunos meses de espera, después el albur de que se apliquen o no las disposiciones anteriores o posteriores. De ahí la sugerencia de negociar para evitar correr esos riesgos y definir las situaciones antes. Por supuesto, alguien puede esperar y si le sale bien, pero tiene mucho de azar y la verdad que en general estas cosas contractuales uno generalmente, sobre todo cuando son créditos y riesgos de ejecución, lo lógico es tratar de arreglar antes. Pero sí, esa posibilidad está. Muy bien, bueno, Francisco, vamos a responder a la otra consulta que tenemos, la consulta de Alfredo, que nos cuenta que el año pasado empezó a gestionar un crédito para comprar un inmueble. Tenía todo acordado con el propietario, pero con las restricciones para la compra de dólares se trabó la operación porque el propietario insiste en que se pague el precio convenido en dólares. Él no puede adquirir los dólares en el mercado oficial y si tiene que ir al mercado paralelo no le alcanza el dinero. Escuchó que hubo gente que presentó un amparo, como acabas de mencionar vos, en una situación similar. Quiere saber si esto es posible, qué requisitos debe cumplir para poder presentarlo y qué posibilidades de éxito le vemos a esta alternativa. Bueno, han ocurrido casos de ese tipo también con amparos. Lo que tuvimos en los últimos meses ha sido medio azaroso, pero en general lo que hubo, incluso el propio sistema bancario lo permitió, es que aquellos contratos ya firmados, el central, en el caso de los bancos, el central permitió el acceso a los dólares y razonablemente de suponer que por una cuestión de igualdad, de trato igualitario, muchos amparos podrían prosperar. Pero no hay ninguna certeza de que...